Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy un poco intrigado porque no sé qué tan bien saldrá la reseña de este libro. Pero bueno, vamos a eso. La novela, más bien la obra, es La literatura nazi en América, escrita por Roberto Bolaño, quien fue el escritor chileno, cuya obra más famosa quizás sea Los detectives salvajes. Sin embargo, este libro se publicó por primera vez en 1996. Para ese entonces Bolaño ya tenía algunas novelas escritas. Sin embargo, este libro, La literatura nazi en América, fue la obra que lo catapultó y que tuvo a partir de su publicación eh, cierta, cierta observación por parte de la crítica. Es decir, pues los críticos empezaron a decir, pues Bolaño está escribiendo cosas interesantes, y entonces lo volvió medianamente famoso y lo permitió, este libro le permitió a Bolaño pues escribir y sobre todo publicar otro sinfín de grandes obras. La literatura nazi en América es una enciclopedia de escritores infames, es ficción, escritores que tuvieron alguna relación con la extrema derecha, ignominiosos, y que sobre todo estuvieron relacionados de alguna u otra forma con el nazismo. Es una obra de ficción porque los escritores que aquí aparecen no son reales, aunque Bolaño brillantemente entremezcla la realidad y la ficción. Están por un lado estos personajes que aquí aparecen, los escritores del nazismo, pero también llegan a aparecer obras, lugares, escritores u otros personajes que también, que sí son reales. Entonces en ese sentido Bolaño entremezcla la ficción y la no ficción para generar pues este libro, que en su mayoría, es decir, los escritores, en realidad sí son ficción, pero también no crea un mundo aparte, sino que los pone en determinadas situaciones, en determinados contextos y rodeados de determinados personajes que en muchos de los casos sí fueron reales. Bolaño hace una especie de reseña, una biografía de la vida y la obra de estos escritores infames. Bolaño tiene una originalidad sobresaliente porque crea un nombre, el nombre de un escritor, crea un escritor. A ese escritor lo pone en determinado conflicto, y también ese escritor colabora en un sinfín de revistas, y también esos escritores más bien pues tienen sus obras, que son muchas, y cada uno de los nombres y cada de los que aparecen, pues para crearlos y para sonarlo y para que suenen atractivos y se escuchen bien, pues se necesita bastante creatividad, bastante originalidad, y para el propio desarrollo de los personajes, es decir, de los escritores, pues también necesitas originalidad, creatividad a la hora de ponerlos en un conflicto, y pues en ese sentido Bolaño pues lo resuelve brillantemente. Y también tienes que relacionar a todos estos escritores con el nazismo, y, y hay detalles que los unen, o hay pues grandes hazañas que también los unen. Por ejemplo, en el sentido de los detalles, hay una escritora que de niña o bebé, no recuerdo bien, conoció al Führer, ¿no? Y entonces tiene una foto donde el Führer la está cargando, y pues esa es como su relación con el nazismo. Como ya les dije, son en total 30 escritores. Todos estos escritores aparecen en los capítulos de la primera parte, y en la otra parte es el apartado de epílogo para monstruos. En la primera parte de ese apartado están algunos personajes, después están el apartado de las editoriales, las revistas y los lugares, y la parte final del libro son el epílogo de los libros, valga la redundancia, de los libros que escribieron estos autores infames. Es un libro bastante curioso que durante la mayor parte del desarrollo del mismo mantiene un tono irónico, un tono satírico, como de burla. Hasta el momento, en algunos momentos llega a ser gracioso sin dejar de hablar, aunque siga hablando más bien de la extrema derecha. Sin embargo, en la última parte de este libro, en el último capítulo, que se titula Ramírez Hoffman el infame, y que habla de un escritor que se llama Carlos Ramírez Hoffman, y esta parte, que es el final del libro, es como un anticlímax,
es otro tono, deja a un lado el tono sarcástico, burlón, irónico y a veces también violento, lo deja a un lado y pone un tono muchísimo más personal, donde Bolaño, el propio Roberto Bolaño, aparece como un personaje y te crea una sensación totalmente distinta a lo que fueron los otros relatos. Como ya les dije, aquí se rompe el tono y el narrador, que antes pasaba desapercibido, pues ahora se vuelve visible, y el narrador es el propio Bolaño. El narrador inclusive hasta pareciera ser un personaje de este relato. Es como en el cine cuando se rompe esa cuarta pared y los actores de repente se voltean y le hablan al espectador. Algo así sucede en esta última parte de Carlos Ramírez Hoffman, que es bastante personal y también muchísimo más oscura, mucho más inquietante que el resto de los escritores, que no son malas las otras historias, son también bastante agradables. Sin embargo, esta última parte es la que sin duda explota. Y la literatura nazi en América quizás no sea su obra máxima, su obra cumbre, pero sí fue un libro que le cambió la vida a Bolaño, porque pues lo saltó al ruedo, por así decirlo, lo mandó al ruedo. Por otra parte, también se nota que Bolaño era una biblioteca, que sabía muchísimo de literatura y que había leído también muchísimo. Aparte de que escribe pues con una claridad importante. Y bueno, espero que el video haya quedado bien, que te haya gustado, que te haya generado cierto interés leer este libro. Y pues bueno, nos estamos viendo. Chao.